lehengo puntua. Egoki bada 2021ko urriaren 28an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo, bigarren puntua. Onartzea hala badagokio 2020 garren urtearen ordainsariaren 0,3%-ren igoera gehigarria. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Bai. PSE? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo, hirugarren puntua, onartzea hala badagokio 53/2021 kreditu aldaketa, kredituen transferentzia, giza baliabide eta enpleguko arloen eskaerari erantzunez. Zenbatekoa 62.948,87 eurokoa da. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Ados. PSE? Bai. EAJ? Ados. Eta laugarren puntua, alkateak eta arloetako ordezkariek 2021ko urriaren 25-etik azaroaren 21-era arte egindako dekretuen berri ematea. Honen gainean batek zerbait esateko, bai, EH Bildu. Vale. Bueno, sobre el decreto 2021-003268, penalidad a Zaintzen, tenemos varias preguntas. ¿Te hago todos, hacemos seguido? Bueno, o Si una a posiblemente una. igual en el momento no podamos responder, igual, no sé, Vale. cómo veas, igual Voy haciendo y como veáis. haz todas las preguntas y, bueno, Vale, bueno, vamos viendo. así vea, vota, venga. Vale, a ver, respecto al incumplimiento de la periodicidad de coordinación prevista en la oferta técnica, en el nivel 3 de coordinación dice que entre las trabajadoras sociales de los servicios sociales y el personal de coordinación tiene que ser diaria y continua a través de email y de teléfono y semanal a través de reuniones presenciales. Entonces, la pregunta es, ¿se está en disposición de afirmar que se ha empezado a dar esa coordinación entre las trabajadoras sociales y la coordinadora de Zaintzen? Nahi duzu jarraitzea? Jarraitu bai. Vale. Egingo dudana da, hori, Bukaeran erantzun. bai, galdera guztiak hartu eta Bueno, vale. erantzuko dodaz, ¿vale? Vale. Tras leer la queja que hemos recibido en el buzón de los partidos políticos, realizada por las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, ¿es suficiente una coordinadora para atender todas las incidencias que hay en un municipio como Basauri? Vale. Y luego, respecto a la realización de cambios de días, horarios y auxiliares domiciliarias en el servicio a los usuarios, ¿sigue la empresa realizando cambios de forma unilateral sin previa comunicación y autorización del personal técnico del ayuntamiento? Y en caso afirmativo, ¿se nos puede facilitar los datos de los meses de agosto, septiembre y octubre sobre este tema? Dado que en el decreto pone que es el ayuntamiento el que tiene la responsabilidad en la buena gestión del servicio, ¿se plantean tomar más iniciativas para asegurar el buen funcionamiento del servicio? Hori izango litzateke dana. Bueno, inporta ez baiatzu, hartuko dodaz zera galdera guztiak eta erantzungo dizkizuedaz, ¿vale? En principio yo creo que os contestaré, voy a hacer las consultas pertinentes en el área. Yo podría contestar ahora a cosas, pero prefiero, si no os importa, asegurarme sobre todo el tema de si ahora en este momento la coordinación está siendo de una manera, de otra o tal, ¿vale? A lo que sí que te puedes contestar es a ver si he creído entender la última pregunta o la última
propuesta era que si vamos a tomar iniciativas para el buen funcionamiento del servicio, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Las iniciativas están desde el minuto 1, creo que el otro día lo expliqué claramente. Hay un seguimiento muy estrecho y bueno, y nosotros estamos instando continuamente a la empresa a que dé explicaciones en relación a lo que proponemos encima de la mesa cada vez que nos juntamos o cualquier tipo de desviación que consideremos que se está generando en la prestación del servicio. O sea, que en eso ninguna duda. O sea, hemos estado hasta ahora y seguiremos. Porque, lógicamente, es un servicio muy especial y bueno, y además es responsabilidad nuestra que se preste bien, lógicamente, aunque haya un tercero, aunque un tercero tenga que prestarlo. ¿Me explico? Sí, sin ninguna duda. Dana den, parkatu, dana den, igual, bialtzen badizkiguzu galderak, bai. Baina ez du da solan... Horregaitik dinot, Vale, eskerrik asko. Besterik, bai, elkarrekin Podemos. Con respecto a este tema, queríamos saber si había habido algunos contactos con el comité o los sindicatos del SAT y anteriores a hacer digamos, a las denuncias que había habido con los trabajadores y después y posteriormente ahora para ir resolviendo el tema, ¿no? Porque creo que debe haber una coordinación, el control a través de, digamos, de los trabajadores, ¿no? O sea, porque las quejas también hemos recibido todos y creemos que hay que coordinar eso, ¿no? Tanto las quejas de los familiares como las quejas de los trabajadores. A mí me parece que es importante para mejorar todo el servicio, ¿no? Respondo a esto. Sí ha habido. Nos reunimos con los diferentes representantes de los trabajadores del SAT antes de que entrara esta nueva empresa. Ya sabéis que este servicio empezó el día 1 de mayo y no sé qué día exactamente, te lo podría decir, pero el 23, no sé, de abril, por ahí, nos reunimos con todas ellas. Nos reunimos el otro día al hilo de que nos habían hecho una petición de reunión y lo que querían era trasladarnos lo que os han trasladado a todos vosotros también. Entonces, también es verdad que tenían un conocimiento bastante sesgado de lo que desde el ayuntamiento se estaba haciendo, lógicamente, que es normal, ¿no? Ellas están en otro plano y en otro... Agradecimos muchísimo el hecho de que se acercaran para explicarnos un poquito cuál era la perspectiva que ellas tenían e incluso hasta, nos dan también una visión que nosotros no alcanzamos a tener, lógicamente, porque lo único que conocemos es lo que identificamos nosotros como servicios sociales, lo que identifican los usuarios como irregular o no, pero claro, la parte de los trabajadores también es muy importante. Entonces, les agradecimos muchísimo el hecho de que se acercaran a donde nosotros a contárnoslo, pero también les dijimos que, porque esto tiene otra parte, ellas actualmente trabajan para Saintzen y la empresa que les tiene contratados es Saintzen. Entonces, las quejas también se las tienen que trasladar a la empresa, cosa que no habían hecho. ¿Vale? Entonces, que está muy bien y que yo encantada de juntarme con ellas y además de tener un conocimiento que si no de otra manera no podríamos tenerlo. ¿Vale? Ondo, bai, besterik? Más preguntas, ¿no? Bai, bota, esan. No tengo más decretos, no tengo. Vale, egia da. Ez dakit, ja, eskaerak eta galderetan gaude. Lehenago, esan barko genduke, edo bintzat, bai, plenoren aldaketa proposamena. Vale, eramailen batzordean hitz egin gendun zelan datorren hilean osoko bilkuraren eguna 30 da, baina 31 hurrengo egunan hemen udaletxea itxita egoten da.
Orduan, bueno, proposamena izan zen, zelan, bueno, hainbat dokumentazioa, bueno, lantzen dugun osoko bilkuran, eta hori dokumentazioa lantzeko edo bintzat idazkaritzatik bebai, bueno, behar den moduan lantzeko, aukera emoteko aurreratzen badugu eguna, egun bat eukiteko hor tartean. Esan nahi dut, 29-ra, datorren hileko osoko bilkura 29-ra pasatu, eta hori, 29-ra pasatu, aurreko egunera pasatu. Pasar la celebración del pleno al día 29, porque el día 31 aquí está cerrado el ayuntamiento. Entonces, pues las tramitaciones que se pueden hacer, poder contar con ese día después del pleno, con lo cual la propuesta sería adelantar un día la celebración y concretamente al día 29. Creo que tenemos que votarla. Vale. Vale, entonces, votamos primero la declaración de urgencia para incluirla dentro del orden del día, si os parece. Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Bai. PSE. Bai. Eta EAJ. Bai. Ondo, eta orain, bozkatzen dugu proposamena, hau da, osoko bilkura aurreratzea, egun bat, 29, bai, hori, abenduak 29-ra. Pepe. Sí. Elkarrekin Podemos. Ados. EH Bildu. Ados. PSE. Ados. Eta EAJ. Ados. Ederto. Orain bai, eskaerak eta galderak. Ez dakit galderaren bat gehiago badaukagun, bai, Elkarrekin Podemos. Bueno, en primer lugar, habíamos solicitado ya el 16 de septiembre el proyecto del Camino de la Rana y como igual se les había olvidado o lo que sea, Andarnos volvió a recordarlo en comisión de la última vez para que se nos pasaría el proyecto técnico, me figuro, el proyecto que se hace y volvemos a pedirlo aquí porque en comisión no lo han dado, lo hemos pedido también, como decís, que lo pidamos y os solicitamos para que nos lo paséis. Creemos que es conveniente pues, hacer un seguimiento, ya que hemos estado siempre reclamando eso, pues el arreglo, más cosas. En el anterior pleno, según recoge el acta también, el alcalde recoge la pregunta que hicimos sobre la charca de Cherre, si hay algo, si es preparado algo, porque creo que es conveniente retomar este tema que está un poco dejado, ¿no? Entonces creo que hay que recuperar la charca de Cherre, como en su día se dijo y se aprobó en un pleno, ¿no? Entonces, pues, si tenéis alguna cosa sobre ello, si no, pues... Y otra pregunta que tenemos también es que en el tema de los accidentes nos habéis contestado que ya lo vais a hacer, pero bueno, nosotros lo hemos pedido 6 veces y 2 en 2 plenos. Y cuando nos contestáis una cosa que ya sabemos, pero que no viene que no vienen los informes que se ha pasado, que es la ubicación del sitio, que si es en el número de la calle, en el paso cebra determinado, en la rotonda determinada, si necesita calmado de tráfico y todo eso no viene. Entonces, como se va a hacer el plan de movilidad, lo que pedimos, nos decís que para el año que viene lo vais a hacer, pero no sabemos si es que el año que viene con los datos de este año o cómo. Eso es una pregunta. Pero aparte de eso, preguntamos en la misma pregunta, también preguntamos que el día 17 hubo un accidente en el Colegio San José. Entonces, queríamos saber cómo ha sido y ese dato. Y también pedíamos que en la altura del colegio de enfrente, a la altura del Colegio de las Monjas, ahí hubo otro accidente que se arrastró a una persona y tal. Entonces, estos dos que van muy relacionados con el tema de la movilidad, pues queríamos que hemos pedido que yo no creo que cueste tanto eso para que se nos pase, ¿no? A ver, vale, el Camino de la Rana, pues bien, está ahora en licitación, el proyecto es público, pero sí que es verdad que lo solicitasteis, pues bueno, pues ya está, yo creo que está en los servicios técnicos también y podéis subir cuando queráis o bueno, os lo haremos llegar si
si así se estima. En cuanto a la charca de Cherre, pues bueno, pues sí se ha valorado poder intervenir, poder empezar a hacer alguna cosa junto con los municipios colindantes, pero de momento, bueno, pues lo tenemos, la verdad es que está un poco, bueno, en valorar realmente económicamente y de gestión qué es lo que nos podría suponer. O sea, bueno, hay una propuesta de hace bastantes años y sobre todo entendiendo que, bueno, la mayoría quizás implicaría a Zarátamo, nosotros también, pues con algunos accesos y demás, pero bueno, de momento sí que es verdad que está un poco parado. Y en cuanto a los accidentes y su ubicación, bueno, se os ha trasladado lo que en la memoria y la documentación que se disponía, bueno, ya se os ha contestado y sí que es verdad que el detalle de eso no aparece en la memoria y que sí se está trabajando para que el año que viene sea más detallada la memoria y que conste. En cuanto a los accidentes concretos, pues se os dará alguna explicación, la explicación que se pueda dar. Quiero decir que entiendo yo que no estaban relacionados y bueno, han sido situaciones, casualidades distintas, pero bueno, sí pues ya os informaremos. Gehiago, bai, H. Bildu. Pues tenemos alguna pregunta en relación con la noticia que hubo hace unas semanas de la parada provisional del tren de alta velocidad en el término municipal de Basauri. Entonces ahí se hicieron unas declaraciones, bueno, entonces desde entonces hasta aquí nos gustaría saber si ha tenido el equipo de gobierno conocimiento sobre alguna novedad respecto a este tema, más allá de las declaraciones, si ha habido algún contacto para ver si ha habido más concreción o si ha habido novedades. Y en ese aspecto, si se ha mantenido algún tipo de contacto con el resto de administraciones implicadas en ese proyecto. Luego también nos gustaría saber cuál es la postura del equipo de gobierno respecto a esta cuestión de poner esa estación provisional del TAV en la zona de La Pacha y qué compromisos hay para la defensa de los intereses de los y las basauritaras, como ya se manifestó en medios de comunicación. Y bueno, ahí también, por último, decir que se asumieron ciertos compromisos en el Pleno de septiembre en San Miguel a raíz de una moción que se aprobó y querríamos saber si se mantienen esos compromisos más allá de declaraciones de otras personas con responsabilidad, como el Endacari Íñigo Urkullu, diciendo que lo importante es que se haga el tren. O sea, a ver cómo Basauri, pues eso, qué posicionamiento y qué defensa se va a hacer. Bueno, a ver, pues como bien has dicho, y empezando por el final o por casi el final, las manifestaciones que se han hecho en torno a los compromisos son las manifestaciones que se han hecho en torno a los compromisos. Es decir, nada distinto a lo que ya se ha ido diciendo en este pleno y en estos foros en los años anteriores. Nada distinto. Manteniéndonos en los compromisos que así lo hemos hecho públicos. Y en cuanto al contacto o si ha habido novedades y demás, a ver, pocas novedades ha habido, muy pocas. Y no hay ningún problema en contarlas. Quiero decir que realmente, oficialmente, tener un documento que defina o nos explique qué es lo que se propone, no tenemos. Estamos en la misma situación que en el pleno, hace dos plenos que preguntasteis también. Sí que ha habido contactos con otras administraciones, concretamente responsables del Gobierno vasco, pero no solo, también con responsables del Ayuntamiento de Bilbao, que están dentro de las comisiones que están elaborando la entrada del TAV en Bilbao, para trasladarles nuestra intención o nuestro deseo, como ya lo he dicho públicamente, de estar en todos los foros donde se vaya a decidir y se vaya a tratar cualquier, en este caso, apeaderos, estaciones o provisionalidades que pueda afectar al ayuntamiento, al pueblo de Basauri, a las y los basauritaras. Es decir, lo que se ha trasladado de manera verbal, incluso en algún correo electrónico, pero no teniendo un documento oficial en el que nos hagan partícipes, sino sí proponerles que en los foros de comisiones técnicas o comisiones de seguimiento, que Basauri esté también en esos foros. Eso se les ha trasladado para que lo trasladen también al Ministerio de Transportes o a quien ahora mismo es el responsable de esa infraestructura. Pero realmente tener algo tangible o pues que defina qué es lo que se propone ahí, estamos exactamente igual
que hace una semana, 15 días, un mes, o sea, igual. En cualquier caso, yo sí que me comprometo es que en el momento en el que esto se supone vaya avanzando y tengamos realmente constatación de algo real, bueno, pues hacerlos partícipes a todos los partidos políticos que estamos aquí representados, como no puede ser de otra manera. No es un debate, pero es que una de las preguntas que hemos hecho es muy importante, en nuestra opinión, que es cuando se habla de la defensa del interés de Basauri y de las y los basauritarras, preguntar concretamente a qué se refiere, porque llegará un momento que haya que posicionarse en cuál es ese interés, sin más. Pues sí, estamos hablando de cualquier afección que suponga bueno, pues un perjuicio para las y los basauritarras. ¿Cuál? Pues podemos hablar del ruido, de circulación vial por zonas que no pensábamos, pero estamos elucubrando. Quiere decir que ahora mismo realmente, más allá de lo que ha salido en prensa y alguna conversación que he podido tener, como ya he hecho público y os he ido informando, pues no hay. Entonces, bueno, pues en el momento en el que tengamos algo, bueno, pues hablaremos realmente. ¿Guillago? Yo tengo un ruego. Ahí. Es el ruego aquel de las luces del campo de baloncesto de San Miguel, que ya empieza a tomar, ya no sé si cuestión de estado o fenómeno paranormal, que parece que ya se han arreglado, luego que no. Y bueno, a ver si se puede hacer un seguimiento, porque lo hemos dicho en la comisión, en un pleno, y tampoco es cuestión de sacarlo en los plenos, pero bueno, hoy que hay oportunidad, pues que otra vez parece ser que la gente que quiere jugar en las canchas de baloncesto de San Miguel, pues que no, que están apagadas. A ver si, no sé. Claro, me dice la responsable de urbanismo que tiene el horario del alumbrado público, pero bueno, ahí bueno, pues ya valoraremos si hay alguna opción de cambiar, pero realmente lo que tienen es el horario del alumbrado público. Vale, gehiago? Vale, besterik ez badau, arratsalde on guztioi.